And now, with great pleasure, please allow me to introduce our guest speaker, Dr. Carlos Roberto Godínez Rodríguez. Dr. Godínez completed his medical degree in 2001 at the University of El Salvador. He went on to complete his residency in internal medicine and fellowship in critical care at the Hospital Rosales, affiliated with the same university. Dr. Godínez has won numerous scholarships to advance his training in critical care and disaster medicine abroad, including extended stays in Spain, Mexico, Argentina, Colombia, Taiwan, and Japan. He currently serves as residency director for El Salvador's first and only emergency medicine residency program. I had an opportunity to meet Dr. Godínez at a simulation course in Guatemala City just last month. I happen to know that he speaks very good English, but I appreciate his willingness to take part in Spanish Grand Rounds today by offering us a talk in Spanish. Y ahora, con mucho gusto, permítanme presentarles a nuestro orador invitado, el doctor Carlos Roberto Godínez Rodríguez. Doctor Godínez recibió su título de médico de la Universidad de El Salvador en 2001. Luego completó su residencia en medicina interna y un postdoctorado en cuidados críticos en la Universidad de El Salvador, Hospital Rosales. Doctor Godínez ha ganado muchas becas para avanzar su capacidad en cuidados críticos y medicina de catástrofes al extranjero, incluyendo en España, México, Argentina, Colombia, Taiwán y Japón. Actualmente sirve como coordinador para el primero y único programa de residencia en medicina de emergencias en El Salvador. Tuve la oportunidad de encontrarle el mes pasado en Guatemala durante un curso de simulación. Sé que habla inglés muy bien, pero le agradezco por su voluntad de participar en Spanish Grand Rounds hoy con una charla en español. Dr. Godínez's topic today is the establishment of an emergency medicine residency program in El Salvador. El tema de su charla es el establecimiento de un programa de medicina de urgencias en El Salvador. I'm very excited to welcome Dr. Godínez here today to our Spanish Grand Rounds. Estoy muy entusiasmado de darle la bienvenida a nuestro Grand Rounds en español. Con eso, bienvenidos, Dr. Godínez. Gracias por su participación hoy. Le voy a dejar compartir su pantalla. Muchísimas gracias, doctor Moak. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Muy bien, gracias. Sangre de sangre, María Santos Córdoba Arias, representante de lista 1. También María Arias Martínez y María Lucía Ramírez Ayala. Quiero que en primer lugar nos disculpen que estamos en un hospital y como ustedes saben, en el hospital hay parlantes y están llamando personas para diferentes cosas. Entonces van a escuchar a veces que el altavoz que está llamando a las personas. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes desde el Hospital Rosales de San Salvador. Ya el doctor Moak me presentó extensamente. No hablo inglés tan bien como él habla español, así es que nuestras charlas fueron sobre todo en español, pero ha sido muy interesante esta experiencia y lo que queremos más que enseñarles es contarles lo que hemos hecho y escuchar de ustedes qué podemos hacer mejor y qué ideas nos dan para poder desarrollar esto, porque el doctor Moak acaba de mencionarles que esto es una experiencia nueva. En esta mañana me acompañan en este salón una parte de los residentes de emergencia de nuestro país, del Hospital Rosales. Tenemos R1 y R2 y pues estamos todos muy contentos de poder participar en esas actividades. Voy a hablar un poco de los antecedentes de cómo llegamos a la apertura de la residencia de emergencias en nuestro país. Pues realmente las pandemias históricamente siempre han sido una manera de catalizar la medicina. Eso ha sido así históricamente, es decir, la muerte que nos causan las pandemias nos dejan lecciones
y así como cuando el sistema inmune nos defiende contra alguna infección y quedan células de memoria que nos permiten después combatir a esas bacterias o virus, así nuestro país, que fue golpeado por la pandemia de 2019, también quedó fortalecido con una serie de recursos. En nuestro país, El Salvador, el primer caso de COVID-19 fue el 15 de marzo del año 2020. Entenderán que para todos, a pesar de que ya llevábamos un tiempo de preparación, fue algo muy difícil, muy complejo, y empezamos a trabajar cuidando a los diferentes pacientes. A iniciativa del señor presidente de la República, 3 meses después del primer caso de COVID, y preveyendo la cantidad de pacientes que podrían necesitar ventilación mecánica, el señor presidente decidió el establecimiento y apertura de un hospital nuevo en nuestro país que se llama Hospital El Salvador. Este hospital fue concebido para tener unidades de cuidados intensivos de alta complejidad que permitieran la atención del paciente con COVID-19 grave y crítico. En ese sentido, además, se hizo una recapitulación de los recursos con los que contaba nuestro país y nos dimos cuenta que solo habíamos 40 intensivistas en todo el país. Nuestro país es pequeño, apenas 21,000 kilómetros cuadrados. Seguro es más pequeño que Virginia, por ejemplo, pero de habitantes somos 6 millones nada más, pero 40 intensivistas para toda la demanda era algo muy complejo. Entonces se vio la necesidad de crear una escuela que se especializara en formar intensivistas. Ya teníamos el hospital donde yo trabajo, el Hospital Rosales, ya tenía un programa de cuidados intensivos. El Seguro Social, que es otra entidad, también tenía programas de cuidados intensivos, pero la capacidad de formación era más o menos de 1 o 2 residentes por cada año, lo cual no era suficiente. Entonces, una de las lecciones que se aprendió es que se necesitaban más intensivistas. Para poder hacer esto, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República concibieron la necesidad de formar un instituto especializado, un instituto que se especializara en formar médicos para atender pacientes críticos, y el nombre del instituto es Instituto Especializado Hospital El Salvador. El 13 de julio de 2022 se extendió el decreto ejecutivo número 20 que le da vida a este instituto. Este instituto ha sido concebido que va a depender del Ministerio de Salud como tal, pero que es autónomo, que tendría su propia personería jurídica, su propio presupuesto y las facultades para poder contratar recursos humanos y poder extenderse al resto del país. La primera carrera que fue aprobada para el instituto obviamente fue la especialidad de cuidados intensivos, que se empezó a impartir en el Hospital El Salvador. Reitero que otros hospitales como el Seguro Social y el Hospital Rosales ya tenían la escuela de cuidados intensivos, pero con poca capacidad de formación de recursos humanos. Entonces al Hospital El Salvador se le dio, al Instituto Especializado Hospital El Salvador se le dio esa responsabilidad. Pero luego la visión de las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto era que la necesidad de tener especialistas en emergencias era muy grande, porque se ha visto y está muy demostrado que un paciente que es recibido, vamos a empezar desde el prehospitalario, un paciente que es atendido bien en el prehospitalario, es decir, antes de llegar al hospital, y que en la emergencia es atendido y estabilizado adecuadamente, tiene mucho mejor pronóstico cuando ingresa a cuidados intensivos que alguien que no ha seguido este proceso. Y por lo tanto se propuso que la segunda carrera que el Instituto Especializado Hospital El Salvador aperturara fuera la especialidad de cuidados intensivos. Y yo pues les voy a comentar un poco cómo han sido los pasos que se han seguido para tener esta especialidad abierta. Pongo esta frase estaba en un papel en la pared de la unidad de emergencia del Hospital Rosales. Y dice, no digas este paciente es de medicina o es de cirugía. Di,
es paciente del Hospital Rosales. Y le voy a poner contexto por qué ocurría esto. Pasa que... Doctor Godínez, disculpe la interrupción. No sé si ya ha estado a mostrar diapositivos diferentes o no. Es que nada más ahorita miramos el primer diapositivo. Nada más quería asegurarnos que es lo que quiere que nosotros veamos. No, les he estado pasando diapositivas. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo entonces. Ok. Disculpe la interrupción. No, muchísimas gracias. No estaba enterado que no estaban viendo el resto de diapositivas. En este momento se los voy a compartir. Voy a empezar a compartir de nuevo. ¿Está bien? Muchas gracias. De nada. Me avisan si la ven, por favor. Y aquí veo el tercero. No sé si puede señalar o presionar en el botón para compartir todo. Ok. O Haré de esa avanzar. manera. Muy bien. Vamos a ver, compartir todo. Un segundito. En este momento. Sí, eso. Presentación con diapositivos. Sí, así es. Ok. Bien, en este es donde les comentaba del Hospital El Salvador. Esta es una vista aérea del Hospital El Salvador y les comentaba cómo fue que se formó y que fue donde se empezaron a formar más intensivistas. Y luego este es el decreto donde se formó el Instituto Especializado Hospital El Salvador y que su primera carrera fue cuidados intensivos, pero que las autoridades también vieron la necesidad de crear una escuela de emergencias, ¿verdad? Entonces, la segunda carrera que se formó fue precisamente la que se aperturó fue residencia en emergencias. Esta es la frase que yo les mencionaba que estaba pegada en un papel en la pared del Hospital Rosales. Decía, no digas este paciente es de medicina o es de cirugía, di es paciente del Hospital Rosales. Traigo esto porque históricamente en nuestro país las emergencias serán atendidas en el Hospital Rosales. Ya voy a hablar un poco del Hospital Rosales, pero voy a adelantar diciendo que el Hospital Rosales es un hospital de tercer nivel. En nuestro país el sistema de salud se clasifica por niveles. El primer nivel es el comunitario, llamadas unidades de salud, donde llegan personas con patologías crónicas o con patologías que no meritan una atención especializada. Luego están los hospitales de segundo nivel, que son de menor complejidad, y luego están los hospitales especializados o de tercer nivel, que ya incluye al Hospital El Salvador también. Entonces, en el Hospital Rosales, cuando venía un paciente a emergencias, los médicos que lo recibían tenían que decidir si la patología que lo traía era médica o era quirúrgica. Y de eso dependía a qué área de la emergencia iba. Esto podía ser muy sencillo, como por ejemplo si el paciente decía, soy diabético y no me he puesto mi insulina. Entonces lo clasificaban como de tratamiento médico y se lo llevaban para esa área. Pero habían pacientes, por ejemplo, pacientes con abdomen agudo, que tenían signos de irritación peritoneal. Y el internista decía, este paciente es de manejo quirúrgico. Pero el cirujano decía, no, es de manejo médico todavía. Y eso generaba cierta discusión.
Entonces había muchos pacientes que se tardaban en recibir atención por esa discrepancia y decían, bueno, ¿este paciente es de medicina o es de cirugía? O, por ejemplo, un paciente diabético que tenga un pie diabético y necesite una cirugía, una intervención, un drenaje de un absceso, por ejemplo. El cirujano decía, primero que lo tome el de medicina y que le estabilice la glucosa. Y el internista decía, no, que lo tenga cirugía y yo llego ahí a estabilizar la glucosa. Entonces, eso generaba dificultad. Las jefaturas de ese tiempo pusieron este rótulo. Todo esto se va a resolver y se está resolviendo con la presencia de los residentes especialistas en emergencias. Porque el paciente ahora no será, y desde ya cuando ellos están de turno, no es un paciente de medicina o de cirugía, es un salvadoreño que necesita atención y que va a ser tratado por un emergenciólogo, independientemente de cuál sea la causa de consulta de nuestro paciente. Bien, entonces, ¿qué pasos se siguieron? Voy a hablar un poco de donde yo no estaba. Yo no intervine en la creación del programa. El programa de la residencia de emergencias ha sido creado por los médicos que ustedes están viendo en este momento en pantalla. En primer lugar, por el rector del Instituto Especializado Hospital El Salvador, el doctor Alberto Camputaro, que es un médico, él dice ya de doble nacionalidad, ¿verdad? Es argentino y es salvadoreño. Considera El Salvador su segunda patria y el doctor tiene muchísima experiencia en medicina de emergencias, en medicina crítica, en neurointensivismo, ha participado en muchas publicaciones a nivel mundial y es muy respetado en el campo de los cuidados intensivos. Él es nuestro rector. Y luego, pues, hay especialistas en cuidados intensivos, tanto médicos como quirúrgicos, y hay emergenciólogos. El doctor Francisco Acosta es un emergenciólogo argentino que se graduó allá y que vino también para la pandemia a ayudarnos. La doctora Romina también es argentina y el licenciado Max es el administrador, el que engrana todo esto para que funcione. Ellos fueron los encargados de adaptar un programa que trajeron de Argentina y lo adaptaron de acuerdo a su visión para poder ser implementado aquí en nuestro país. Con esto se formó y este cuadro es un resumen del pensum de la carrera de nosotros de residencia en especialidad en medicina de emergencias. Y aquí sí voy a decir yo que aquí ya empecé yo a intervenir. Ya les voy a contar un poco cómo es que yo llegué a involucrarme en esto, porque como el doctor ya les mencionó, yo no soy emergenciólogo, no tengo esa especialidad y me dieron este privilegio de poder guiar a estos jóvenes. Entonces, como ustedes ven, el primer año, la carrera es de 4 años en nuestro país. El primer año es exclusivamente emergencias médicas. Es algo que se consulta mucho en nuestro hospital y que se necesita la base. Aquí voy a mencionar que el precedente de estos médicos, cuando discutimos el perfil de ingreso, algunos aconsejaban que fueran ya médicos que tuvieran experiencia en medicina interna o en cirugía. Yo preferí que fueran médicos generales, es decir, sin ninguna especialidad, porque creo yo que es bien importante que la orientación hacia la emergencia la tengan desde el inicio, lo cual no lo tienen los residentes de medicina o los residentes de cirugía. Disculpa de nuevo por el parlante del hospital. No hay problema. La segunda razón, gracias doctor. La segunda razón por la cual yo quería médicos generales es porque siempre quise tener a mi cargo un grupo de médicos que fueran formados por mi persona, pero no solo formados académicamente, sino que pudiera yo enseñarles mi punto de vista de la medicina, cómo creo yo que debe ser la práctica médica en la unidad de emergencia, incluyendo obviamente la ética y poner al paciente sobre todo en el foco de la atención. Y creo yo que con médicos que no tenían experiencia previa era más sencillo hacerlo. La primera opción que me dieron es que los médicos
pasaran a ser unos residentes de medicina más el primer año, es decir, que ellos se unieran a los residentes de primer año de medicina interna y que siguieran todas las actividades que ellos tienen. No estuve de acuerdo con esto por una razón bien particular. Conozco mi hospital porque yo me gradué de medicina interna de acá y no está orientado hacia el manejo del paciente crítico en la emergencia. Es decir, no tienen las habilidades para poder estabilizar a un paciente que lo necesita y por lo tanto creí que era oportuno que yo les diera junto con otros colegas ese punto de vista, es decir, emergencias médicas que deben ser vistas de manera oportuna, hacer la diferencia entre emergencia y urgencia y poder atender adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, quedamos que el primer año iba a ser siempre a cargo de nuestro y después iban a incorporarse a otras actividades. En su segundo año ya se divide por módulos. El primer año son 2 ciclos, ¿verdad? Primero Clínica Médica 1, Clínica Médica 2. Después ya ellos pasan por módulos. En el segundo año son 4 módulos. Tenemos en primer lugar el módulo de cardiología. Este lo reciben las clases teóricas en el Hospital El Salvador, donde hay cardiólogo que está encargado de ellos y que lleva un programa muy completo donde, aparte de las emergencias médicas que ya vieron el primer año, nos enfocamos en las emergencias cardiológicas como tal. Después pasan ya a cirugía general, donde ellos aprenden ya el abordaje del paciente quirúrgico en la emergencia, generalmente abdomen agudo, estabilización del paciente en la unidad de máxima urgencia de cirugía, y aplican sus conocimientos médicos para poder estabilizar a estos pacientes. El tercer módulo se llama emergencias como tal, y en este sobre todo los cursos de soporte vital básico, cardiovascular avanzado, cardiovascular básico, trauma avanzado, trauma, estabilización de vía aérea, manejo de vía aérea, etc. Además, se enfocan ya en emergencias bien particulares de cirugía, por ejemplo, emergencias urológicas, emergencias oftalmológicas o de otorrino. Son áreas donde ellos tienen que tener más experticia, para finalmente en el segundo año terminar en anestesiología, donde planeamos que ellos aprendan procedimientos como bloqueos para pacientes que necesitan por fracturas o por dolor intenso y sobre todo manejo de vía aérea como tal. Para el tercer año ellos van a pasar por emergencias obstétricas y ginecológicas, por emergencias de ortopedia como tal, van a tener también una formación en neurointensivismo y finalmente en cuidados críticos como tal. Aquí debo hacer mención que ellos tienen contacto con cuidados intensivos. Somos, digamos, especialidades hermanas porque yo soy intensivista también y ellos están en contacto con el paciente crítico de cuidados intensivos desde el inicio, con la ventaja que ellos son los encargados del transporte del paciente de la emergencia hasta acá y ellos tienen que estabilizarlo en la emergencia antes de llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Y ya en la unidad de cuidados intensivos ellos ven la evolución y manejan ultrasonido y manejo de vía aérea, colocación de tubos de tórax, colocación de catéteres venosos centrales, etc. Y finalmente en el último año ellos van a pasar por emergencias pediátricas, por toxicología, por salud mental y finalmente van a tener un módulo de investigación, docencia y administración. Y van a salir listos para poder ser además jefes de unidades de emergencia con conocimientos administrativos también, para que ellos puedan ser completos y poder atender a estos pacientes. Debo decirles que ahorita apenas tenemos R2, es decir, estamos en el ciclo 3, ¿verdad? Pasando al ciclo 4 ya del segundo año, y tenemos R1 y R2 en este momento. Entonces, el primer paso fue crear el pensum y obtener la autorización de la carrera. El segundo paso, fue ya obtener la autorización de la carrera ante el Ministerio de Educación. El instituto ha recibido ya una certificación del Ministerio de Educación donde nos faculta a poder impartir esta carrera con todos los requisitos de ley. Es decir, estamos ya listos para poderla impartir como tal.
El tercer paso era elegir en qué hospital se iba a impartir esta especialidad. Estaba obviamente la opción del Hospital El Salvador, pero el Hospital El Salvador estaba en este momento enfocado en cuidados intensivos. Esa era su fortaleza sobre todo. Entonces se pensó en el Hospital Escuela por excelencia de nuestro país, el Hospital Nacional Rosales, que fue inaugurado el 12 de julio de 1902. Acaba de cumplir 122 años de existencia. Ustedes pueden ver en la foto inferior derecha el día de la apertura del hospital, y quiero que vean la foto de arriba que fue tomada la semana pasada. La misma reja que ustedes están viendo, esa reja verde, la reja que está original, es una joya arquitectónica, fue traída desde Bélgica desarmada por barco, y en nuestro país fue armada, ¿verdad? Las láminas y los tornillos apretados, y fue inaugurado para poder dar sus servicios a la población salvadoreña. El Hospital Rosales ha sido la cuna de las más grandes mentes de la medicina de El Salvador. Históricamente, los más grandes científicos, los más grandes médicos salvadoreños han pasado por sus servicios, por sus pabellones, y se ha ido desarrollando una cultura de enseñanza. Al inicio, allá por los 80s, era sobre todo autoaprendizaje. Es decir, usted venía al hospital, le asignaban un servicio, usted tenía que leer del paciente, y llegaba un especialista y le preguntaba, pero usted aprendía tanto como usted leía. Para la residencia de emergencia solicité que fuera diferente un poco. Solicité que estos jóvenes tuvieran un espacio académico dedicado. Es decir, que tuviéramos horarios académicos que se iban a respetar, porque creo yo que al inicio, sobre todo, la teoría tiene que ser muy fuerte para que ellos tengan bases y después puedan ir a practicar con pacientes, bajo supervisión obviamente de médicos. Pero no podemos dejarlos atender pacientes de una vez sin que tengan todavía bases teóricas fuertes. Esto va en sentido inverso. Los primeros años son de base teórica muy fuerte y de práctica un poco menos. Y luego la práctica se va haciendo más grande y las bases teóricas siempre se van dando, pero ya van más dosificadas. El hospital se llama así por don José Rosales, que fue un filántropo salvadoreño, quien donó toda su fortuna para la inauguración, para la construcción del Hospital de San Salvador. Entonces es en honor a él que lleva el nombre de Hospital Rosales. Esto es parte de los servicios que ofrece el Hospital Rosales. Les cuento todo esto para que ustedes vean por qué se eligió este hospital. El hospital, aparte que es un hospital escuela, la residencia de medicina interna y de cirugía se inauguró en los años 60. Desde entonces se están formando médicos en nuestro país, y luego pasó a formar subespecialidades, ¿verdad? El hospital tiene formación de neurólogos, formación de intensivistas, de endocrinólogos, de cardiólogos. Tiene una gran trayectoria de formación de profesionales, y en las áreas quirúrgicas igual, ¿verdad? Urólogos, vasculares, cirujanos endocrinológicos. Tiene una gran cantidad, y sobre todo tiene muchos servicios de apoyo, es decir, cuenta con cuidados intensivos, cuenta con sala de operaciones, cuenta con banco de sangre, cuenta con laboratorio, con resonancia magnética, con tomografías, con ultrasonido. Entonces parecía ser el hospital ideal para estos jóvenes, y sobre todo cuenta con una unidad de emergencia. Voy a adelantarme un poquito. Una unidad de emergencia que recibe 30,000 consultas al año, y con patologías médicos y quirúrgicas, ¿verdad? Y ella misma como tal tiene estos servicios que están viendo ustedes ahí: radiología, banco de sangre, laboratorio, ortopedia, quirófanos, TAC, resonancia, ultrasonido y atención por especialistas en medicina interna y en cirugía. Entonces, reunía los requisitos para que estos jóvenes se enfrentaran a una gran variedad de patologías médicas y quirúrgicas que les permitieran a ellos crecer. Como ustedes ven, no, el Hospital Rosales, lo voy a aclarar ahorita,
la población es a partir de los 12 años la población que atiende. No ve ni embarazadas ni patologías de la mujer como tal, ni ve niños también, pero ya vamos a ver cómo solventamos esto. El hospital cuenta también con una fuerte oferta de unidad de medicina crítica, con 4 unidades de cuidados intensivos, una general con 18 camas, una quirúrgica con 10 camas, una UCI trauma, UCI cardiovascular, y tenemos UCE, ahí dice UCI abajo, pero es UCE, unidad de cuidados intermedios, perdón, esa es UCIN, unidad de cuidados intermedios de 14 camas y una de cuidados especiales con 6 camas. El hospital tiene 600 camas como tal, y como les cuento, todas las especialidades de la medicina interna y de la cirugía. Entonces, los jóvenes iban a estar en un lugar que les iba a permitir crecer académicamente y en experiencia. Como ya les mencioné, el hospital solo mira a personas a partir de los 12 años. Entonces, para sus rotaciones en el área de ginecobstetricia, los jóvenes van a ir al Hospital Nacional de la Mujer, que es el que está superior en la imagen. Este hospital fue inaugurado, es un hospital ya de muchos años también, pero este hospital nuevo fue inaugurado en el año 2010 y cuenta con todas las especialidades y subespecialidades de la gineco-obstetricia, incluyendo una unidad de emergencias, obviamente, e incluyendo cuidados intensivos obstétricos, de los cuales yo también soy parte de ese staff, trabajo en ese hospital también cuidando pacientes gineco-obstétricas. Por lo tanto, también tienen todos los requisitos para que nuestros jóvenes tengan una formación sólida ahí. Y el hospital de abajo es el Hospital Nacional de Niños, el Hospital Benjamín Blum, que es un hospital también especializado, famoso a nivel de Centroamérica por su gran capacidad resolutiva y por toda la oferta de servicios que tiene para pediatría, incluyendo ya una residencia en emergencias pediátricas, y estos jóvenes van a rotar en esa área también cuando les toque ver emergencias pediátricas como tal. Bien, el cuarto paso era elegir al coordinador. Voy a poner en contexto que en nuestro país, personalmente solo conocí a un emergenciólogo previamente. El doctor fue formado en Alemania y trabajaba en el Seguro Social, pero desconozco si sigue trabajando ahí. Era la única persona en el país que tenía la especialidad como tal de emergenciología. Entonces, no habían emergenciólogos, el Hospital Rosales no tenía emergenciólogos y había que elegir a una persona que coordinara este proceso. Y entonces me eligieron a mí, me lo propusieron, no me propuse yo, me lo propusieron. Ahora, ¿por qué me propusieron? Bien, debo contarles que de la escuela del Hospital Rosales de cuidados intensivos, formalmente ya dependiendo de la Universidad del Salvador, porque antes había una formación que no era respaldada por una universidad, sino solo por el hospital. Ya habían salido unas 3 personas previamente, pero a partir de que la Universidad del Salvador tomó el programa, solo habíamos salido 2 personas, el doctor Manuel Bello, que participó en la formación del programa de emergencias, y mi persona. Cuando yo me gradué de cuidados intensivos, no había plazas o no había oportunidad de trabajo en cuidados intensivos, y entonces me propusieron trabajar en la unidad de emergencia, algo inédito en la historia de El Salvador, porque nunca en la historia de El Salvador un intensivista había trabajado fuera de cuidados intensivos. Entonces, debo decir con orgullo que yo soy el pionero de la atención de pacientes críticos fuera de las unidades de cuidados intensivos en El Salvador. Fui el primer intensivista en ser asignado a una unidad de máxima urgencia y fue una experiencia muy enriquecedora. Estuve 5 años en esa unidad de máxima urgencia y aprendí cosas y adquirí habilidades que no había adquirido en mi formación en cuidados intensivos, como por ejemplo la intubación del paciente crash, del paciente que viene en paro cardiorrespiratorio, que no le puede hacer usted secuencia rápida, o la resucitación inmediata del paciente que lo necesita, la recuperación de la presión arterial rápidamente. Es decir, esa urgencia, esa emergencia me permitió a mí adquirir habilidades que no tenía. Posteriormente, tuve la oportunidad de tener una beca para ir a Taiwán, al Shenzhen General Hospital,
Hemos practicado nuestro mandarín con el doctor James en algunas ocasiones. El de él es excelente, el mío pésimo, pero hemos practicado en ocasiones. Y yo quería pasar por cuidados intensivos en ese hospital, pero el curso como tal requería que yo primero pasara por emergencias y después por cuidados intensivos. Entonces, en la unidad de emergencias de este hospital, que está en el distrito de Tianmu, allá en Taiwán, fui certificado por primera vez en cursos de soporte vital básico, cardiovascular, avanzado, cardiovascular básico, trauma, avanzado trauma, etcétera. Y tuve esa formación que no tienen los intensivistas aquí en mi país. Adicionalmente, la vida y Dios me ha ido llevando para las emergencias. Yo ya había estudiado, porque me gusta lo administrativo, creo que es algo muy importante para optimizar los recursos en salud. Yo ya había estudiado administración de instituciones de salud en la Universidad Evangélica de mi país. Y como tenía esa formación y había pasado 5 años en la emergencia, se me dio el privilegio de ser jefe de la unidad de emergencias de mi hospital. Mientras era jefe, recibí una beca para estudiar en Japón, en el hospital de desastres de Hyogo, Japón, un curso de administración de servicios de emergencia. Y eso me permitió allá hacer un proyecto sobre triaje en la unidad de emergencia. Parece mentira, pero un hospital de tantos años, a estas alturas, más de 100 años, no tenía en la emergencia un sistema de clasificación de la gravedad de los pacientes. Entonces podía venir un paciente con un infarto y si no se detectaba a tiempo, irse con los pacientes que estaban estables. Entonces yo lo pensé en Japón, lo escribí la propuesta de proyecto allá y al venir obtuve el respaldo para poderlo implementar. Y eso fue muy bueno, tuvo muy buen impacto. Pudimos ver la ventaja de clasificar al paciente para poderlo atender rápidamente. Una experiencia curiosa es que cuando yo era jefe de la emergencia, reuní a los especialistas de la unidad de emergencia y les pregunté cuántos de ellos tenían alguna certificación, siquiera en soporte vital básico. Y debo decir que del hospital más grande de nuestro país, más importante, con más recursos, ni un solo recurso del hospital médico especialista tenía una certificación siquiera en esto. Entonces hicimos las gestiones para poder avanzar en esto y que ellos empezaran a tener estas certificaciones. Todo esto me llevó a que fui propuesto para poder recibir una formación por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias en el Plan Nacional de Resucitación de España, avalado por el Consejo Europeo de Cuidados Intensivos. En este hubo una reforma de salud en nuestro país y una de los pilares era la formación de un sistema de atención prehospitalaria. Es decir, por primera vez el Ministerio de Salud iba a tomar a cargo los pacientes antes de que llegaran al hospital. Me refiero no a los que llegaban a primer nivel, sino antes de que llegaran a cualquier institución. En su casa alguien podía infartarse y no había alguien profesional que llegara a atenderlo. Se empezó a formar esto. Yo fui elegido, en ese momento estaba joven y me eligieron todavía para esto, para ser certificado en primer lugar en todos esos cursos que les mencioné de nuevo. Tenía ya las certificaciones en soporte vital básico, cardiovascular, avanzado cardiovascular, básico trauma, avanzado trauma, manejo de vía aérea, movilización e inmovilización de víctimas, etcétera. Y posteriormente fui formado como instructor de estos cursos y hicimos un convenio con España y los cursos que dábamos en nuestro país tenían tanta validez como si usted fuera a Europa a recibirlos. Fuimos un equipo de instructores que impartíamos estos cursos con una rigurosa calidad para que se enviaran después los resultados a España y venían firmados desde allá. Entonces fue muy importante porque empezamos a tener experiencias muy gratas. Empezamos, por ejemplo, a enseñar RCP a niños de 12 años de las escuelas públicas de nuestro país. Empezamos a profesionalizar. Nosotros hicimos, por ejemplo, la norma de ambulancias. Antes nuestras ambulancias eran cualquier carro que les ponían luces y ya podían andar arriba para abajo. Nosotros establecimos un estándar de las ambulancias y esto trajo un efecto cascada. Los organismos no gubernamentales como Cruz Roja, Cruz Verde, empezaron también a mejorar ellos y empezaron a entrenarse. Y esto favoreció que me dieran también el privilegio de ser nombrado director nacional de emergencias
del Ministerio de Salud. Como director nacional de emergencias, participé en la formación de cientos de recursos humanos del Ministerio de Salud en todos esos cursos que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Se adquirió equipo de entrenamiento por varios miles de dólares. Solo ese maniquí que ustedes están viendo en este momento nos costó alrededor de $30,000, ¿verdad? Entonces se hizo una inversión muy importante, pero que fue muy satisfactoria en el sentido de escuchar ejemplos de enfermeras en hospitales lejanos que ellas podían reconocer una arritmia y podían cardiovertir al paciente mientras el único médico que estaba de turno llegaba a ver al paciente. Entonces, todo este background, todo este antecedente hizo que me dieran este privilegio. Es decir, yo le digo al doctor James que yo fui la opción menos mala. Es decir, no había mucho de dónde elegir, era el que tenía más formación en emergencias sin ser emergenciólogo y por lo tanto me dieron este privilegio. Y por eso que les estamos pidiendo su ayuda con las ideas y con lo que ustedes nos puedan facilitar. Claro que yo necesité un equipo, porque no iba a formar yo solo a estos jóvenes. El primer recurso que se unió a este barco es el doctor y profesor César Alexander Espinosa. El doctor Espinosa es intensivista también, pero su formación primaria es profesorado, es decir, él es un teacher como tal. Él tiene las técnicas para poder enseñar y transmitir conocimiento a estos jóvenes y ha sido el tutor de ellos desde el primer año. Pero habían áreas, les reitero que ni el doctor Espinosa ni yo tenemos antecedentes quirúrgicos, ¿verdad? Sino que somos internistas e intensivistas, necesitábamos también tutores quirúrgicos. Entonces, dos jóvenes, el doctor Luis García Buendía y el doctor Adamid Beltrán, han sido los que nos están colaborando en la parte quirúrgica. Consideramos que tenemos cubierto en este momento, porque el hospital, como tiene ya una estructura educativa muy fuerte, tenemos especialistas de otras áreas que nos ayudan. Nosotros nos encargamos de coordinar, el doctor Buendía y el doctor Adamid Beltrán en el área de cirugía y nosotros en el área de medicina interna. Y esta es la foto con los primeros residentes cuando los elegimos. La primera convocatoria se hizo cuando ya todas las demás especialidades habían salido a concurso y habían ya elegido los jóvenes, y los que habían quedado seleccionados ya estaban trabajando, y esta especialidad se aperturó el concurso para participar en el mes de noviembre del año 2022. Entonces, cuando nosotros aperturamos, teníamos 5 plazas para esta primera convocatoria. Fue muy buena la cantidad de médicos que aplicaron. Fueron 145 médicos los que aplicaron. Entonces, elegir a estos 5 recursos no fue una tarea sencilla. El doctor, ahí estoy yo en medio, y el doctor Espinosa está. Lo que pasa es que se confunde por su juventud con los residentes, pero es el segundo de izquierda a derecha que está ahí. El doctor Espinosa y una intensivista me ayudaron en la selección de los recursos. Estos recursos hicieron un examen primero y fueron las mejores notas. De ellos se eligieron 10, y de los 10, después de una entrevista, elegimos a los 5 recursos que tenemos, que son los primeros, y que de aquí en unos años van a estar liderando la medicina de emergencias en nuestro país. Este es nuestro emblema. En nuestro hospital se acostumbra que cada especialidad tenga un emblema, y a mí me dijeron, bueno, hágase el emblema de medicina de emergencias. Y voy a explicar un poco qué significa nuestro emblema. En primer lugar, tenemos el fondo color azul índigo. El índigo es el color de la tranquilidad, de la templanza. Es el color que debe llevar toda persona que se enfrenta ante una emergencia. Es decir, no podemos perder el control. Tenemos que actuar con rapidez, pero controlados. Nuestro lema es corazón apasionado, mente fría. Tenemos ese ardor, esas ganas de ayudar a las personas, pero tenemos también la tranquilidad de pensar los mejores pasos a tomar para nosotros.
Entonces el color azul fue bien importante. Luego ven ustedes las letras, vean, medicina de emergencia, ahí a ese le falta una S, medicina de emergencias como tal, y en el Hospital Rosales, que es la sede. Y finalmente tenemos la cruz de la vida, es decir, el símbolo internacional de las emergencias, solo que la nuestra está formada por figuras humanas, figuras antropomorfas de diferente color que representan nuestro completo compromiso para atender a la persona independientemente de su edad, sexo, religión, creencias, etc. Nosotros vemos a un ser humano y no distinguimos nada más. Entonces, para nosotros el centro de nuestra atención es el paciente y por eso está representada nuestra estrella de la vida con estas figuras y en el centro pues un rectángulo que envuelve a la vara de Asclepio con la serpiente, ¿verdad? Que Moisés levantó en el desierto y que al que la miraba se salvaba como símbolo internacional de la medicina. Significa mucho para nosotros este logo y lo portamos con orgullo. Y bien, el séptimo paso era hacer camino. Teníamos ya a los instructores, teníamos ya a los jóvenes residentes que confiaron en nosotros y empezamos. Empezamos con una gran cantidad de teoría y práctica, ¿verdad? Tenían sus clases impartidas por diferentes recursos. En emergencias médicas, el doctor Espinosa y mi persona sobre todo, pero invitados también. En sus talleres de ultrasonido, esos jóvenes llevan un componente de ultrasonido desde el inicio. Tenemos radiólogos especialistas y ellos se inscriben también a cursos para poder continuar con esto y practican en cuidados intensivos y en la emergencia. Adicionalmente tienen cursos especializados de soporte vital, como ya los mencionamos, y rotan por diferentes unidades del hospital, sobre todo unidades de emergencia, cuando están en medicina y cuidados intensivos, y posteriormente cuando están en cirugía, estabilizan a los pacientes en las áreas quirúrgicas y aprenden procedimientos quirúrgicos básicos, ¿verdad? Desde colocaciones de tubos de tórax, colocaciones de sondas de drenaje, colocaciones de dispositivos de vía aérea supraglóticos, etcétera. Pueden ver ustedes ahí unas fotografías de los colegas, algunos haciendo ultrasonido o colocación de catéteres guiados por ultrasonido, otros haciéndolos a ciegas, haciendo punciones, tomando gasometrías, etcétera. En la foto de abajo tenemos ya al cuerpo de residentes de primero y segundo año. Para este año se nos unieron 4 recursos más. Es bien interesante conocer el antecedente de estos jóvenes. Los primeros, obviamente, como no existía la especialidad en El Salvador, la gran mayoría no habían pensado en ser emergenciólogos, aunque les gustara. Como no existía la posibilidad, no lo habían hecho. Teníamos un médico que quería ser anestesiólogo, otro había pensado en ser radiólogo, 2 habían pensado en ser radiólogos, uno había pensado primero en pediatría, después en ginecología, y finalmente en medicina de emergencias. Una doctora sí quería ser emergencióloga, pero como no había en el país, estaba buscando la oportunidad en el extranjero y cuando la vio, pues aprovechó la oportunidad. Y para el segundo año tenemos 2 que sí que querían ser de primera mano emergenciólogos y 2 que primero quería uno ser cirujano y el otro quería ser radiólogo también. Pero yo les menciono que Dios nos pone donde Él cree que debemos estar. Y por algún motivo están ellos aquí y debo decirles que están haciendo un excelente papel, están poniendo todo de su parte. Mi papel es de coordinarlos. El instituto les está dando muchísimos recursos, pero mi papel es de coordinarlos y velar porque ellos tengan las oportunidades de crecimiento. Así fue como logramos ir a Guatemala al curso donde vimos al doctor Moak y logramos hacer contacto con los emergenciólogos de Guatemala y con el presidente de la Asociación de Emergenciología de Guatemala, el doctor Riedelman, y por lo tanto hemos tenido ya más contacto con otros emergenciólogos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se me ha congelado la pantalla. Voy a dejar de compartir un momentito.
ahorita les comento la última diapositiva. Está bien. Adelante, por presentarse televisión número 1. Se ve la pantalla. José Mauricio Carana. Sí. Ok. Lo me damos. Esta es la última diapositiva. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El Instituto Especializado Hospital El Salvador ha hecho un convenio con el Hospital Rosales y se está en este momento construyendo un área académica exclusiva dentro del hospital que va a contar con aulas, va a contar con equipo multimedia y va a contar con una oficina administrativa para que nuestros residentes de nuestro instituto tengan esta comodidad para poder recibir sus clases. Actualmente el hospital nos facilita áreas donde recibimos nuestras actividades académicas, pero ya vamos a tener una propia del instituto como tal. El siguiente paso, gracias al doctor Riedelman, vamos a hacer como hospital un convenio con los Bueno, no sé si tal vez hemos perdido a doctor Godínez, tal vez a causa de la batería de su computador. Vamos a esperar un momento. Pues vamos a ver si puede reunirse con nosotros. Ahí está. No le escuchamos todavía. No le escuchamos. Ahora, Mejor. gracias. Tuvimos un problema técnico, pero voy a terminar nada más mi charla contándoles lo que pensamos para el siguiente año. Perfecto. Como les mencioné, tenemos un área exclusiva que se está construyendo en este momento de parte del instituto para que los jóvenes tengan un área donde recibir sus clases. Además, se va a adquirir equipo como ultrasonido, como equipos de manejo de vía aérea para que los jóvenes puedan utilizarlo durante sus prácticas. Para el año 2025 hemos proyectado recibir 5 residentes adicionales para continuar con esta formación. Y pues estamos, gracias al doctor Riedelman de Guatemala y que trabaja también en Estados Unidos, el hospital va a hacer un convenio con el hospital de Detroit para poder hacer un convenio y un intercambio de estudiantes. Vamos a recibir estudiantes de Estados Unidos y vamos a compartir nuestros estudiantes también para ese hospital. Así es que eso es lo que hemos hecho y estamos muy emocionados con nuestra residencia. Sabemos que nos falta todavía, pero estamos en toda la disponibilidad de escuchar de ustedes sus opiniones, sus comentarios y toda la ayuda que nos puedan recibir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Godínez. Bueno, no sé si hay miembros de la audiencia que tienen preguntas para el doctor al principio. Yo tengo unas preguntas yo, pero al principio ustedes, la audiencia, tal vez. ¿Hay alguien que atreve a a hacer una pregunta? Bueno, voy a empezar entonces. Doctor Godínez, ¿qué piensa? Pues el programa es para 4 años, ¿verdad? Y ¿piensa usted que pues estamos en este momento en la mitad del segundo año del programa? ¿Es eso? Ok. ¿Y qué piensa usted de la idea de madurez del residente, de la capacitación de residente? Por ejemplo, la idea de que un residente del 4 año tal vez puede tener un papel de liderazgo de más y más durante el entrenamiento. Sí, nos parece que el liderazgo tienen que irlo tomando desde sus inicios, es decir, el residente de segundo año se le ha encargado que también vele
por la formación del R1, que comparta las experiencias que tiene con él y que pueda también transmitirle su conocimiento. En ese sentido, el próximo año que van a estar rotando fuera de este hospital, van a rotar por ginecología y por pediatría, se les ha pedido que también tengan turnos en nuestro hospital para que ellos como R3 de emergencias puedan velar por la formación de sus residentes de menos jerarquía. Entonces, absolutamente de acuerdo. Uno de nuestros sueños es que después de que terminen, uno de ellos pueda ser jefe de residentes de emergencias y que pueda ayudar en la coordinación. Esto les va a servir también como administrativo y les va a servir también como docencia. Muy bien, gracias, doctor. Y en cuanto a el nivel de respeto que de los otros servicios, ¿qué piensan los médicos de medicina interna, los cirujanos, los ginecólogos, etcétera, de los residentes de la medicina de emergencia? Porque es algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Bueno, estos jóvenes han ido abriendo camino, como nuevos que son. Debo decir que como yo tengo algunos años en el hospital, me he ganado cierta amistad de muchos colegas y por deferencia a mi persona los han ido aceptando. Pero el grado de aceptación que tienen actualmente se lo han ganado ellos con su trabajo y con su conocimiento. Es muy satisfactorio para mí, por ejemplo, escuchar que me dicen hay una diferencia entre el residente de emergencias y los demás residentes. Los de emergencias son más dedicados, más estudiosos, están más pendientes del paciente. A mí eso me llena de orgullo. En el área quirúrgica, sobre todo donde yo no he sido parte de esa área, ellos se han ido abriendo camino a base de sus resultados. Ya ellos son muy respetados en el área quirúrgica para estabilizar al paciente que ha venido con una patología, por ejemplo, de trauma, y ellos empiezan la resucitación del paciente. Ellos saben cómo mejorar presión arterial, cómo hacer transfusiones, cómo manejo de vía aérea, etcétera. Y eso ha sido ya muy apreciado. Entonces, debo decir con orgullo que ellos son muy apreciados y muy respetados y son muy queridos ya en nuestro hospital. Gracias, doctor. Le voy a hacer una pregunta de una doctora aquí, doctora McConnell. Ella es un graduado de nuestro programa y hizo un postdoctorado en otra universidad y acaba de regresar a nuestro programa para ser miembro de la facultad. La pregunta es, ¿cuál es el plan en el futuro con los residentes que se gradúan del programa? Ah, ¿Van a empezar a tomar posiciones como facultad allá en el programa en el futuro? ¿Qué piensa de eso? Y cuando hicimos el examen, que les cuento que vinieron 145 candidatos para 5 plazas, nos acompañó el ministro de Salud. Vino y él mencionó que el Ministerio de Salud le apuesta fuerte a la unidad de emergencia y a los emergenciólogos. El plan que tenemos para estos médicos es que en primer lugar la primera promoción se quede trabajando aquí en el hospital y tome el control de la unidad de emergencia del Hospital Rosales para que ya el paciente reciba una atención integral por emergenciólogos como tal, pero además se plantea que ellos sean parte de la formación de nuevos recursos. Uno de nuestros proyectos, junto con el doctor Riedelman, es que ellos sean la primera generación en El Salvador de emergenciólogos especializados en ultrasonido de emergencia y que puedan ellos ser una escuela aquí, que puedan venir de otros países a recibirlo. Entonces ellos están recibiendo una formación muy fuerte y van a continuar recibiéndola. Entonces planteamos que se queden en la unidad de emergencia la mayoría de ellos y que sean ya los encargados de la unidad de emergencia, incluyendo un jefe de la unidad de emergencia, y posteriormente que sean los encargados de las nuevas formaciones. En ese momento ya yo estaré retirado y ellos van a ser los responsables de continuar con esta formación. Excelente, excelente. Bueno,
Seguro que hay muchas más preguntas y más información a platicar, pero desafortunadamente estamos casi a la hora ahorita. Am, pues muchísimas gracias, doctor Godínez, por su charla. Usted nos ha facilitado un excelente resumen del estado de medicina de urgencias en El Salvador y su programa nuevo. Le felicitamos a usted y sus residentes por estar pioneros en nuestro campo de medicina de emergencia. Le agradecemos su participación en Grand Rounds en español. Gracias también a nuestra audiencia. Acuérdense que una grabación de esta charla estará disponible en YouTube si buscan Spanish Grand Rounds. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pónganse atentos a la invitación por correo electrónico para la próxima charla el 27 de agosto, cuando el doctor Paul Gayol, un emergenciólogo argentino, que practica en Francia, va a discutir el hacinamiento en la emergencia. Y doctor Godínez, necesito decirle que, por favor, invítenles a sus residentes a nuestras próximas charlas y le voy a compartir el enlace con usted y usted puede compartirlo con ellos. Están siempre tienen la bienvenida. Bueno, gracias a todos. Doctor James, solo debo decirle que estas reuniones ya son parte de nuestro programa académico. Ya están programadas y ya tienen la obligación de participar, así que lo hacemos con gusto. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Godínez. Gracias a los residentes y allá con usted. Y gracias a todos. A la próxima, entonces. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.